Hola, soy Stacy. Soy de Sydney, Australia, y solía ser una influencer con más de 100,000 seguidores en mi cuenta de Instagram. Y lo odiaba. ¿Creen que estoy bromeando? Esta es mi historia. ¿Conocen a los influencers de Instagram, verdad? Esos chicos y chicas con cuerpos perfectos, caras perfectas y vidas perfectas. Esos que van a vacaciones patrocinadas, les pagan por usar ropa cara, los invitan a eventos especiales y consiguen conciertos gratis. Todos creen que sería genial ser un influencer. Bueno, hace unos años yo era uno de ellos y casi termina destruyendo mi vida entera. Todo empezó en mi 13º cumpleaños cuando por fin me permitieron descargar Instagram. Puse mi nombre de usuario, añadí mi foto de perfil y luego comencé a bajar por las recomendaciones de Instagram. Quedé asombrada. Había tantas chicas hermosas con cientos de miles de seguidores. Todo sobre ellas era perfecto. Su vida era todo lo que deseaba que fuese la mía. Hice clic en seguir una y otra y otra y otra vez. Y por un tiempo usé Instagram igual que todas mis amigas. Publicaba fotos mías con mi perro, lo que estaba comiendo, y unas fotos de amaneceres en la playa y esas cosas. Tenía algunos likes de mis amigas, pero no era suficiente para mí. Yo quería ser popular, así como súper popular. Un día busqué en Google cómo conseguir seguidores en Instagram. Quería saber cómo lo hacían. De hecho, resulta que, aunque parezca fácil, volverse famoso en Instagram conlleva mucho trabajo. Hay que publicar las cosas correctas en el momento correcto, editar todas las fotos, usar docenas de hashtags para que la gente te descubra, involucrarte con tu audiencia, responder comentarios y la lista sigue y sigue. Y pensé, bueno, eso no es difícil, ¿o sí? Hasta yo puedo hacerlo. Y así mi camino comenzó. Primero, copié la clase de fotografías que tenían muchos likes. Aprendí a editar mis fotos y usé muchos hashtags en cada publicación. Comencé a tener muchos seguidores. No muchos, solo una docena. En su mayoría eran aspirantes e influencers como yo, a quienes tenía que seguir también, pero no me importaba. Significaba que más gente veía lo mío. Trabajaba duro en mi perfil, pero luego de 2 meses comencé a pensar en dejarlo. No valía la pena todo el esfuerzo que le estaba poniendo. Pero luego llegó el punto de inflexión con una fotografía que tomé una tarde de sábado. Estaba usando jeans de tiro alto con una hermosa camiseta amarilla, mi cabello rubio ondulado y mi bulldog francés Archie en mis brazos. Es tan tierno, o sea, totalmente digno de Instagram. Y mi foto terminó en la página de explorar. Esa foto tuvo más de 1,000 likes y conseguí algunos cientos de seguidores. Y al fin superé los 1,000 seguidores. Ese día bailé como loca porque estaba tan feliz. Y de ahí, el juego comenzó. Tenía una aplicación que me permitía planear cómo se veía mi perfil y otra que me decía qué hora del día publicar. Pasaba mucho tiempo pensando qué fotografías tomar y publicaba constantemente. Mi número de seguidores subía y me obsesioné un poquitito con eso. Cuando iba a un nuevo lugar con mis amigos o mis padres, lo único que pensaba era en dónde tomar la foto perfecta y qué hashtags tenía que usar. Mis fotografías se veían espontáneas, pero en realidad estaban muy lejos de serlo. Me tomaba horas crear solo una foto. Los ángulos, la iluminación, el fondo, mi ropa, cabello, maquillaje, cada objeto en el marco tenía que ser perfecto. En esa época, la gente en mi escuela apenas se estaba enterando de que tenía tantos seguidores. Era súper raro. La gente me llamaba por mi nombre de Instagram en lugar del real, y algunos solo me llamaban #Stacy. Otros trataban de ser mis amigos solo por ser popular en Instagram. De todas formas, no le prestaba atención. Mi esfuerzo estaba rindiendo sus frutos. Estaba consiguiendo más y más seguidores y todo era cada vez más fácil. Entre más seguidores tenía, más gente veía mis publicaciones, lo que significaba más likes y más seguidores. Pero algo extraño pasó al superar los 10,000 seguidores. Antes, solía revisar los perfiles de mis seguidores. Y ahora solo era un número. Y solo me importaban los números. Cuántos gané, cuántos perdí, cuántos likes y ganaba menos de 200 seguidores en un día. Entonces yo me frustraba y me deprimía. Tenía que alcanzar esos números y para mí se convirtió en una obsesión. Eventualmente llegué a los 100,000 seguidores. Es un avance increíble. ¿Estaba feliz con esto? Sí. Pero no tanto como cuando conseguí mis 1,000 seguidores. Extraño, ¿verdad? Recuerdo haberme dicho, 100,000 seguidores es lindo.
pero ahora necesito 1,000,000. En este punto, Instagram ocupaba todo mi tiempo libre. Tenía muchos mensajes y trataba de responderlos todos, en parte porque me gustaban mis seguidores, pero por otro lado sabían que en cuanto más amigable, más seguidores. La gente dejaba estos comentarios diciéndome que desearían ser yo, y yo quería decirles que no sabían lo diferente que era yo en la vida real. Me llegaron ofertas de diferentes marcas, cosas que ni siquiera usaba. Gomitas vitamínicas para el cabello, blanqueadores dentales, cosméticos antiacné y tenía que pensar cómo poner fotografías con estos productos en Instagram sin perder seguidores. ¿Y saben cuánto dinero ganaba? Nada. Mis padres no me permitieron aceptar el dinero porque apenas tenía 14. Pero conseguí muestras gratis y oportunidades para hacer diferentes cosas y era feliz con eso. De todas formas, no lo hacía por dinero, así que no me importaba. Pero todo ese trabajo comenzó a hacerme daño. Estaba perdiendo peso porque estaba muy estresada y no podía dormir en la noche si no había podido sacar una buena foto ese día. Me la pasaba revisando mi contador de seguidores todo el tiempo y un comentario malo podía arruinar mi día. Lloré muchas veces por comentarios estúpidos de gente que ni siquiera conocía. Sé que no debió dolerme, pero lo hizo. Todos los días me tomaba fotografías en la playa o en un café o en el lugar de mi habitación con buena iluminación, hasta tener una lo suficientemente buena. Sin embargo, mis amigos se cansaron de ser mis fotógrafos personales. Comencé a darme cuenta que cuando les pedía salir estaban ocupados. Finalmente me di cuenta que me estaban evitando. Un día estaba tratando de tomar una foto para mi perfil y no podía lograr que salga bien. Había mala luz, mi piel tenía granos, mi cabello no se veía como quería y mis ojos se veían verdes y no azules. Todo estaba muy mal. Quise hablarle a algún amigo para ver si podía tomarme una fotografía, pero mientras buscaba en mi teléfono me di cuenta, no tenía a quién pedírselo. Y entonces pensé, ¿acaso tengo algún amigo real? ¿Cuándo había sido la última vez que salí con mis amigos, sin querer conseguir fotos para Instagram? En realidad, ¿cuándo había sido la última vez que había hecho algo que no fuese para Instagram? Rompí en llanto. Algo tenía que cambiar. Luego de una semana de pensarlo, cambié mi cuenta a privada. Sabía que no quería seguir siendo una influencer, pero aún así, era tan difícil tocar ese botón. Después mandé un mensaje de grupo a todos mis amigos, diciéndoles que sabía que mi obsesión con Instagram no era saludable y prometí ser una mejor amiga. Tenía tanto miedo de que no me perdonaran. Por suerte, aunque algunos estaban algo enojados, me dieron otra oportunidad. Así que hice una publicación, sin filtros, y diciendo que solo quería ser yo misma. Y si querían dejar de seguirme, estaba bien. En realidad conseguí cientos de comentarios positivos animándome, y eso me hizo sentir mejor. Han pasado casi 2 años desde que puse mi cuenta en privado, y las cosas están mucho mejor. Todavía tengo algunos seguidores, pero ya no publico todos los días, y prácticamente publico lo que quiera. Perro, mi arte, o solo yo haciendo tonterías. Mis amigos y yo estamos más unidos que nunca, y muchas veces nos reímos cuando enloquecí por Instagram. Ellos la llaman mi época hashtag. De cualquier modo, la próxima vez que vean una cuenta de Instagram y quieran que su vida fuera como la de ellos, recuérdenme, no se comparen con estrellas de Instagram porque trabajan mucho detrás de escena. Y sus vidas nunca son tan perfectas como lo hacen creer con todos esos filtros y fotos arregladas. Y créanme, disfrutar la vida real es 100 veces mejor que publicar sobre una falsa. Bueno, esa es mi historia. ¿Conocen a alguien que se volvió famoso en Instagram? ¿Eso los cambió? Compartan su historia en los comentarios aquí abajo. Y si disfrutaron mi historia, den me gusta a este video y suscríbanse a nuestro canal por más.